La palabra de Dios. Vamos a abrir el Evangelio de Juan. En el capítulo 12, versículo 20. Evangelio de Juan 12, 20. ¿Ya lo tenemos? Sí. Vamos a ponernos de pie para darle lectura a la palabra. Y dice así la palabra de Dios: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue, se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Vamos a orar. Señor Dios, al abrir, Padre, en esta hora tu palabra, en este momento, Señor, reconocemos que estamos delante de una verdad que confronta profundamente nuestro corazón. Confesamos, Señor, que por nosotros mismos no entendemos correctamente y mucho menos, Señor, vivimos conforme a lo que tú demandas. Por eso, Señor, te pedimos: ilumina nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales y haznos sensibles, Señor, nuestro corazón a tu voz. Guárdanos, Señor, de poder oír, Señor, este mensaje, no solamente como algo más, Señor, de escuchar sin responder, sin entender, Señor, sin rendirnos, Señor. Quita de nosotros toda resistencia, todo apego a nuestra propia vida y toda idea equivocada, Señor, de lo que significa seguir a Jesucristo. Nuestra gloria, Señor, muéstranos, Padre eterno, Señor, tu gloria, Señor, que fue hecha en la cruz, y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos puedas guiar a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a tomar asiento. El día de hoy el tema es morir para dar vida. En la vida, iglesia, hay una paradoja que el mundo no puede entender. Que para vivir hay que morir. Es lo que nos dice Dios. Mas en el cambio nosotros vivimos en una cultura, vivimos como seres humanos pensando que conservar, que acumular, que proteger, eso es lo que nos da vida. Vivimos pensando que alcanzar triunfos, que llegar a metas, que llegar a cumplir sueños, eso es lo que nos va a dar vida. Y nos aferramos a eso. Nos aferramos a nuestras metas, nos aferramos a nuestros sueños, nos aferramos inclusive a lo que tenemos. Poco o mucho de lo que tenemos nos aferramos a ello y no entendemos que muchas veces tenemos que morir a nuestra vida para poder vivir. Imagínense, esas eran las palabras del Maestro, discípulos, personas que comenzaban a creer en Él. Y cuando vemos en este pasaje, es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que cuando Jesús alcanza ya un nivel, un punto más alto, donde las multitudes, lo vimos la semana pasada en esa entrada triunfal, lo clamaban. Cuando Jesús ya llega en ese momento donde inclusive ya griegos, gentiles, ajenos al pueblo de Israel, están buscándolo porque su fama ha llegado, ha rebasado límites. En ese momento Jesús no viene y habla de victoria. En ese momento Jesús no viene y habla de decir: pónganme, colóquenme como rey, pónganme un trono, denme un palacio porque los voy a reinar. En ese momento Jesús habla de la cruz. Jesús habla de la muerte. ¿Qué pasaría, iglesia, si nosotros nos pusiéramos a pensar
voy a poner esta incógnita o esta pregunta al aire. ¿Qué hubiera pasado si nosotros estuviéramos también en ese momento, como el pueblo de Israel? Seguramente también lo hubiésemos rechazado. Porque entendamos, iglesia, que en su teología equivocada, en aquel momento del pueblo de Israel, buscaba y esperaba ese líder político. Buscaba y esperaba ese líder que se fuera su rey y que los librara de todos aquellos sus perseguidores o todos aquellos como el imperio romano que estaba sobre de ellos. Ellos querían escuchar la voz de un líder que decía: vamos a la victoria, pónganme como rey y vamos a levantarnos en ejército y vamos a ir contra Roma y lo vamos a derrotar porque Dios está conmigo. Mas sin en cambio las palabras del Señor fueron: mi hora ha llegado. Habla de la muerte, habla de ese camino hacia la gloria y está indicándonos que es necesariamente debe de pasar por la cruz. Vamos a ver los primeros versículos de este tema, del 20 al 22. Dice: había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. En el 22 dice: Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés a Felipe se lo dijeron a Jesús. Fíjense que uno aquí nos narra primeramente Juan que ya hay el interés de griegos. Y esto es algo bien interesante, hermano, porque hablar de griegos en este momento estamos hablando que ya es un pueblo ajeno a Israel. Estamos hablando que ya son los gentiles. Los griegos en este momento están representando al mundo gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Pues somos nosotros. Por eso pudimos alcanzar nosotros también esas promesas. Porque recordemos que las promesas en algún momento vinieron al pueblo de Israel. Pero Dios no quería que solamente llegaran al pueblo de Israel. Dios en su plan estaba llegar a todos, tanto a gentiles como a los judíos. Entonces aquí ya vemos primeramente que nada nos pone el enfoque, Juan, de que hay griegos, hay un grupo de griegos que quieren venir. Pero no solamente están diciendo no, que quieren venir a conocer a Jesús. Porque eso no dice en el 21. Dice: y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Verdad? Quieren venir a verlo, quieren venir muy seguramente esto ya se había esparcido por muchos lugares. De las manifestaciones, de las señales que estaba haciendo Jesús. Entonces aquí vemos, hermano, también algo interesante, porque en el 22 dice: Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés a Felipe, y después de ahí ellos se lo dijeron a Jesús. Fíjense cómo, y nótense esto porque es interesante cómo lo pone aquí el apóstol Juan, que ellos vienen con esa petición, pero no se acercan directamente a pedírsela a Jesús, sino van y se la dicen a uno de sus discípulos. Y de su discípulo, que es Andrés, va y se lo dice al otro discípulo, que es Felipe, y entonces ahí ambos van y se acercan a Jesús y le dicen que lo quieren ver. Y podemos entender otra cosa, hermanos. Dice Jeremías 29:13: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Aquellas personas que se acercan a buscar a Dios, aquellas personas que con un corazón sincero se acercan a buscar de Dios, dice Dios que entonces cuando lo busques de todo corazón, lo vas a encontrar. Estas personas, estos griegos, estaban buscando a Jesús. Había un corazón, había un interés en saber quién era Él, en ver de todo eso que estaban escuchando, que estaba Él haciendo con ese pueblo. Entonces date cuenta que ellos, hay algo aquí importante porque el acceso no es pleno.
No vemos un acceso pleno al que ellos puedan acercarse directamente a Jesús. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo el flujo también de la narración que algo primeramente debe de ocurrir para que nosotros podamos tener ya ese acceso pleno hacia Jesús. ¿Qué tuvo que ocurrir para que nosotros el día de hoy podamos tener ese acceso pleno tanto a Jesús como tanto a Dios Padre? ¿Qué tuvo que ocurrir? Tuvo que ocurrir la muerte. Tuvo que ocurrir el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, hermanos, habrá muchas personas que quieran conocer, que quieran ver a Jesús. Pero no todos entienden el camino para conocerlo. No todos saben cómo hacerlo. Y aquí, hermanos, es precisamente que esta búsqueda hacia Jesús da una declaración clave. Fíjense lo que responde Jesús en el 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Se llegó. Se llegó la hora. En el capítulo 2, en el versículo 4, aún decía: aún no ha venido la hora. Todavía en el capítulo 7, versículo 30, dice: su hora no había llegado. Por eso recuerden que cuando vimos estos capítulos que hablaban que no lo podían agarrar, que no lo podían apresar, ¿por qué? Porque su hora no había llegado, significaba porque estaba todo bajo la voluntad de Dios. Pero ya en este momento, en el capítulo 12, en el versículo 23, Jesús hace esa declaración de decir: ahora sí, es la hora de que del Hijo del Hombre sea glorificado. Y no está hablando de que sea la hora del momento de que le pongan un trono cubierto de oro y lo pongan en un palacio. No habla de esa glorificación que muchas veces nosotros pensamos que eso es gloria del hombre. No, Jesús está hablando de una gloria diferente. Aquí nos está informando Jesús que a partir de este momento ya no hay retraso, ya no hay espera. El momento ya ha llegado. Comienza el reloj a girar y falta poco para que Él se encuentre dándose como sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuál era esa hora entonces, hermanos? ¿Cuál era esa hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Porque entonces aquí encontramos con eso que abrí en el principio de decir cuál era la paradoja del Evangelio que nos estaba diciendo. Que la gloria de Cristo no sería un trono. Por lo menos no un trono como ellos lo estaban esperando. Un trono terrenal. Era la cruz. Era la muerte. Fíjense lo que nos dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho con poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquel que se despojó de su deidad, aquel que se despojó de toda su gloria, aquel que se hizo hombre para caminar con nosotros, aquel que dice se hizo aún menor que los ángeles. Pero que tuvo que haber sido, ¿qué? Necesario. Tuvo que haber sido necesario eso para que la gloria y la honra fuera coronado el Señor. ¿A causa de qué? Del padecimiento de la muerte. Entonces, hermanos, entendamos algo en esta mañana. Dios no define la gloria como la define el mundo. No la define a través de éxito, no la define a través de poder, de carisma, de elocuencia, de reinos, de dinero. Porque cualquier persona que no tiene nada que ver con el Evangelio, si tú le preguntas qué es la gloria para él, te va a decir eso. Alcanzar metas, llegar a ser una persona importante para él, para el ser humano, para el mundo, para el pensamiento del mundo. Eso es la gloria. Para Dios la gloria pasa por la humillación. O sea que la exaltación pasa por el sacrificio. Como dirían por ahí, sin sacrificio no hay gloria.
Entonces, para eso también nos hace recordar a nosotros que como cristianos nosotros no debemos de estar esperando ese tipo de cosas para pensar que entonces nosotros tenemos la gloria de Dios. Que hay un pensamiento bien equivocado. De hecho, eso actualmente se ve en muchas iglesias. Las iglesias hoy piensan que por tener un auditorio enorme, que parezca ya un lugar como para conciertos, que por tener muchísima gente que asista a ellos, para ellos ya eso es la gloria de Dios ahí con ellos. De hecho, hay muchos pastores que piensan así, o personas que se dicen ser pastores, que piensan que si es un lugar pequeño, donde nada más hay 2, 3 personas, 4 personas, 10 personas, ahí no está la gloria de Dios. Que es un pensamiento, pues, equivocado. Porque Jesús nos enseña, Dios nos enseña, que para Dios lo importante, la gloria es para aquella persona que es humillada. Aquella persona que pasa por un sacrificio. Y fíjense cómo ahora Jesús nos lo va a explicar. En el siguiente versículo, 24. De cierto os digo que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí fíjense cómo Jesús introduce una verdad solemne, profunda, haciendo como una parábola de lo que es el grano de trigo cuando no cae en tierra o cuando cae en tierra. Y aquí Jesús utiliza esta cuestión porque dice, pero si muere lleva mucho fruto. Porque fíjense cómo nos está diciendo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Qué pasa con una semilla que tú tengas de maíz, de frijol, de trigo? Una semilla. Si tú esa semilla la pones en un recipiente y la colocas en tu cocina, ¿qué va a pasar con ella? Va a dar fruto. No va a dar fruto. Porque la vas a tener nada más perseverando. Mas si esa semilla tú la siembras, la colocas en tierra, esa semilla va a morir. Porque ese es el estado natural. La semilla que tienes ahí almacenada, si tú la colocas en la tierra, muere, pero a la hora que muere esa semilla, ¿qué sale de ella? Vida, da fruto. El grano, hermanos, tiene potencial de vida mientras muera en tierra. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero mientras ese grano se perseve, no va a dar fruto. No va a dar fruto. Nunca se va a multiplicar. Tiene que morir ese grano para producir vida. Y fíjense cómo aquí Jesús no está hablando de frutos solamente de cuestión de los discípulos, está hablando de sí mismo. Aquí Jesús está diciendo en el versículo 24 que si Él llega a evitar la cruz, no va a haber redención, no va a haber salvación, no va a haber iglesia. Él tiene que morir forzosamente, tiene que ir a esa cruz para que entonces pueda haber vida. Para que entonces después, ahora nosotros podamos tener esa misma vida. Isaías 53:10 dice, pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndolo al padecimiento cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Sometiéndose a padecimiento. Esto estaba profetizado. Cuando Él se entregue a sí mismo, ¿qué fue? ¿Que mataron a Jesús? No. ¿Que fue un accidente? ¿Que se le salió de las manos cuando vino acá a tierra? No. Fíjense cómo desde el profeta Isaías esto ya estaba profetizado de que Él tenía que tomar quebranto sometiéndose a padecimiento cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, como una ofrenda de expiación, Él por nosotros. Fue el medio necesario para dar vida. Pero esta verdad no se queda solamente en Cristo, hermano. Eso es lo interesante de esta mañana. Esto no se queda solamente en Cristo. Ok, no es Cristo ya murió por mí,
Gloria al Señor, ya tengo salvación, ya tengo vida eterna y ahora puedo seguir con mi vida como yo quiera. No, porque ahora esto se va a traspasar, va a pasar a todo aquel que quiera seguirle, que quiera ser su discípulo. Dice en el 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y ahí es lo difícil de entender. A ver, ¿cómo? El que ama su vida la pierde. Mas el que dice aborrece la vida de este mundo, entonces para vida eterna la guardará. ¿Notas esa diferencia? ¿Notas aquí la paradoja de cómo el mundo te ofrece y te dice, guarda tu vida, sigue tus sueños, sigue tus anhelos, aférrate a ellos, no los sueltes? Mas en cambio Dios nos está diciendo, no, a ver, espérate. Si tú amas esa vida, la estás perdiendo. O sea que quiere decir que todo aquel que piensa que tiene una vida, wow, increíble, que está amando a su vida, que se aferra a su vida, Dios nos está diciendo, esa persona está perdiendo su vida. Mas en cambio, el que aborrece, aborrecer, despreciar, no habla solamente, hermanos, de un desprecio de que ya no quieras, o ya no te quieras a ti mismo, no quieras tu vida, no está hablando de eso. Sino que está hablando de que ya no te aferres a uno mismo, ya no te aferres a tus pensamientos, ya no te aferres a tus creencias. Porque desafortunadamente muchos, y estoy hablando de algo moral, puedes tener muchos estudios a una persona que no tenga tantos estudios y no puede haber mucha diferencia en cuestiones morales. No tiene que ver nada el conocimiento, no tiene que ver nada el intelecto. Cuando a veces en cuestiones de educación moral actuamos siempre en contra de la ley. Y estoy aquí hablando de las leyes divinas. Actuamos siempre en nuestro pensamiento porque nuestra naturaleza es caída, porque nuestra naturaleza nos lleva a hacer el mal, aborrecer lo bueno y amar lo malo. Disfrutamos de lo malo en una naturaleza caída. Entonces aquella persona que dice ama completamente su vida no puede entonces venir a Jesús. No está diciendo que desprecies tu vida, porque aquí también hay un malentendido que hoy tenemos que aclarar, porque muchos no entienden. Entonces, ¿qué es morir a sí mismo? Porque, si Jesús ya murió, nosotros como cristianos, nosotros aquellos que se dicen ser seguidores de Jesús, tienen que también morir a su vida y nacer a una vida diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Despreciar mi vida? ¿Dejarla? Bueno, la palabra de Dios nos está diciendo, el que aborrece la vida que este mundo le entrega. Si yo iba caminando conforme a una vida, conforme a este mundo, dice que tengo que, ¿qué? Alejarme de esa vida para venir a una vida nueva, muriendo juntamente con Cristo y naciendo nuevamente con Cristo. Ya no es una vida para sí mismo. Fíjense lo que nos dice 2 de Timoteo 3:2. Porque habría hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Los hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Hermano, cuando hay una persona que no ama, que no sigue a Cristo, eso es lo que tiene en su vida. Soberbia por lo que ha acumulado, por su prestigio, por su poder, por sus posiciones. Se vuelven personas soberbias. Dice que blasfemias, desobedientes hacia los padres y también viceversa. Hijos desobedientes hacia los padres y padres desobedientes también. O que no aman como deberían de amar a sus hijos, educándolos, llevándolos al camino del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Jesús? Cuando tú te despojas de tu vida, no es que solamente la desprecies y que digas, hoy voy a dejar absolutamente todo, mi trabajo, todo, voy a cambiar. No está diciendo eso. Está diciendo que lo enfoques diferente, que ahora la prioridad sea Cristo Jesús en tu vida, por encima de todo lo que tú haces. Porque entonces ya tu idea no es
es simple, lo llevas a la cotidianidad de tu vida. Señor, quiero cambiarme de empleo, quiero buscarme un empleo. Ya no es conforme a tu voluntad que vas y haces las cosas. ¿Qué debe de hacer un cristiano que está sometido, que está entregando su vida a Dios? Venir a Él, orarlo. Y no solamente es de venir un día y orarlo, y ya decir, bueno, ahora sí, ya voy y lo busco. No. Llevar varios días en oración, en meditación de la palabra, ver si lo que vas a hacer en tu vida, el cambio que vas a generar en tu vida va a ser correcto. Te estoy poniendo, por ejemplo, de un trabajo, ¿sí? Pero puede ser en cualquier área de tu vida. Algo que tú vayas a hacer, una relación, que vas a platicar con una persona, que te vas a acercar a una persona, que vas a ir a cierto lugar, que quieres abrir un negocio. Todo lo que tú vayas a hacer actualmente en tu vida, si es un joven, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Llevarlo como al centro de Jesús. No quiere decir que de ahora en adelante ya no tienes tú libre albedrío de escoger ciertas cosas. No, tienes libre albedrío. Pero como cristiano tienes que poner la prioridad y en el centro a Cristo Jesús y ver si lo que vas a hacer no va a terminar arruinándolo todo y va a terminar separándote de Dios. Porque si la idea que tienes en mente, lo que va a hacer el día de mañana es separarte de Dios, vas a volver a caer a lo mismo. Y después no puedes venir a decirle a Dios o a reclamarle, porque a veces pasa así. Tomamos nosotros nuestras propias decisiones, no consultamos a Dios, no venimos a Dios a la palabra, no venimos a Dios en oración, en meditación, de decirle, Señor, ¿será correcto que esto que voy a hacer? ¿O esta idea que tengo? Y ya cuando la hacemos, y ya cuando tenemos el tropiezo, la caída, ya cuando venimos con el chichón en la cabeza, ahora sí muchas veces venimos con Dios, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque no obedecemos. ¿Por qué? Porque no actuamos conforme a la voluntad de Dios. Eso es actuar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos como discípulos, como cristianos que somos, actuar bajo la voluntad de Dios. Yo sé que a veces, hermano, no lo entendemos, no lo comprendemos de esta manera. Pero es necesario. Es necesario poder hacerlo. Muchos venimos de varios tropiezos ya en nuestra vida. ¿Por qué no se nos enseñó? ¿Por qué no tuvimos esto? No lo comprendíamos. Vivíamos supuestamente, a lo mejor siendo cristianos, vivíamos en una religiosidad donde hacíamos cosas por costumbre, pero sin conocimiento. Pero cuando Dios llega con nosotros, cuando nosotros nos abrimos nuestro corazón verdaderamente a Dios, creemos verdaderamente en Dios, el Espíritu Santo es el que nos va enseñando esto. No quiere decir que hasta este punto debes de conocer todo. Lo más importante es rendirte a Dios. Todos los días decirle, Señor, no sé muchas cosas, no comprendo muchas cosas de ti. Pero tengo un corazón rendido delante de ti. Un corazón rendido ante tu presencia. Un corazón, Señor, que medita. Mira, les pongo un ejemplo. Algo que llevo un tiempo haciendo con mis hijos, precisamente basado en esto, es, por ejemplo, todas las mañanas, antes de que ellos salgan a la escuela, estamos haciendo un pequeño devocional del libro de Proverbios, que habla de sabiduría. En donde a los niños se les enseña o les estamos explicando, ¿verdad?, cómo tener que salir con esas herramientas. Primeramente que nada, agradecerle a Dios por un día más. Salir confiado en Dios, que Dios va, que Dios te cuida, que Dios te protege. Salir en tu pensamiento que lleva sabiduría. Que si vas a la escuela y te enfrentas con problemas, con circunstancias, puede estar, ahí está Dios para contigo, para darte sabiduría, para darte fortaleza. En las noches estamos haciendo, antes de que se vayan a la cama, antes de dormir, un devocional basado en el libro de los Salmos. Específicamente en versículos que hablen de la confianza y de la protección de Dios. Durante todo el día, mientras que ellos salieron ya de casa llevándose ese pensamiento de que Dios va con ellos, de que los protege, de que les puede dar la sabiduría, el conocimiento para hacer las cosas bien en su escuela, ahora a la hora de dormir viene el pasaje de decirles, está la confianza en Dios. Si tuviste un día frustrado, si tuviste un día complicado, si tuviste un día de problemas, que no tuviste un resultado como tú lo querías, o incluso se quedó sin resultado, todavía está en pausa de a ver qué es lo que vas a hacer,
puedas dormirte con la confianza de decir, Señor, te entrego todo eso, gracias porque tú me proteges, porque tú me cuidas, porque yo puedo dormir contigo confiado de que tú estás conmigo. Hermano, a mí me hubiera encantado que cuando fuera pequeño hubiera tenido un padre a mi lado que me hubiera dicho cosas así, que me hubiera enseñado este tipo de cosas. Levantarme con Dios y acostarme con Dios, en la confianza y en la plenitud de Dios. Hermano, como cristiano tú debes de hacer lo mismo. Tienes que levantarte dándole gracias a Dios, confiado en Dios, poniéndole tus planes a Dios. Señor, aquí está mi trabajo, tengo estos planes, quiero hacer esto, quiero ir a ver a tal persona, te lo pongo en tus manos. Para poder salir con bien y poder regresar con bien a mi casa. Señor, no me estoy sintiendo bien el día de hoy emocionalmente, estoy pasando por unas situaciones, quiero ponértelo en tus manos. Y a la hora de acostarnos también, Señor, te doy gracias. Meditar en la palabra. Aquí como iglesia estamos haciendo también el devocional del libro de los Romanos, que nos lleva a lo mismo. Meditar en la palabra, hacer una oración, acercarnos a Dios, leer la palabra de Dios y decir, Señor, tú estás con nosotros. Porque la vida cristiana, hermanos, no depende, a veces está muy equivocado que piensan que la vida cristiana solamente es dejar de hacer cosas. Porque en el mundo yo era borracho, yo fumaba, yo bailaba, y entonces deja de hacer todo eso, ya eres un excelente cristiano. No. Porque te piensas hacer, si dejas todas las cosas y piensas que eso es cristianismo, al final de cuentas te vuelves exactamente como lo hacían los fariseos. Los fariseos eran personas que moralmente daban una cara, personas que eran rectos, personas que tenían conocimiento teológico, personas que eran maestros, pero más sin en cambio su corazón estaba alejado de Dios. No había rendición, no había verdaderamente un conocimiento pleno de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban fuera de Dios. Entonces date cuenta, hermano, que si habla de esa prioridad, ¿cómo tienes que tener a Cristo como el centro de tu vida? Porque recuérdense que el día de hoy en la libertad cristiana que te dan, ¿sí? Nadie te puede decir cómo vestirte, cómo beber, qué comer, a dónde ir. Nadie, absolutamente nadie debe de tener el control. Y por eso lo hemos dicho muchas veces, hay iglesias que quieren tener el control de sus ovejas. No te vistas así, no hables así, no vayas a estos lugares, vístete de esta manera. Esos lugares son sectas, hermanos. Son lo más parecido a una secta. ¿Por qué? Porque te quieren imponer cosas que no te impone la palabra de Dios. Tienes una libertad cristiana, sí, pero te dice la palabra de Dios. Cuanto en bebida como en comida, en todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Eso es poner al centro a Jesús, de decir, lo que voy a hacer, tengo que primero ver si esto agrada y es para la gloria de Dios. Fíjense en Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Te das cuenta de la paradoja? El que quiere salvar su vida, al final de cuentas, termina perdiéndola. Mas todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a poner ejemplo, un matrimonio que está pasando por problemas y situaciones, pero alguna de esas personas se aferra, y esa persona no quiere perder a la otra persona. A veces hacen cosas lo que más pueden a su entendimiento y al final de cuentas terminan perdiendo no solamente a esa pareja, sino quizá el hogar, destruyendo la familia por aferrarse a algo. Yo no estoy diciendo que lo mejor es la separación. Estoy diciendo que si todas las personas cuando tienen un problema como esto, cuando es un problema de matrimonio, de una relación, ponen a Cristo en el centro, Cristo les va a poder dar una buena solución. A donde no se hagan daño ni uno ni el otro, ni a terceras personas. Y para este ejemplo tenemos a alguien, hay muchos en la Biblia. Si abrimos la escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vamos a poder encontrar muchos ejemplos de personas que decidieron dejar su vida, perder su vida por causa de Dios. Pero a mí me encanta el ejemplo de Pablo.
Porque cuando él dijo, habiendo sido fariseo de fariseos, aquel que fue un maestro, aquel que se instruyó bajo los pies de Gamaliel, en sus palabras dice, yo ahora estimo todo por pérdida, todo por basura, todo eso que yo fui, ahora para mí es pérdida. Mas ahora en Cristo está mi ganancia. Entonces ese es el claro ejemplo de alguien que sigue a Cristo Jesús. Alguna persona que dice, esa era mi vida, sí, esa era mi vida pasada, pero para mí ya la estimo por pérdida, ya no me interesa quién fui, quién era. Ahora me interesa lo que está delante de mí. ¿Quién está delante de mí? Cristo Jesús. Y si yo quiero seguir a Cristo Jesús, entonces ¿cómo tengo que comportarme? Morir a mi vieja vida y renacer a una vida nueva. Una vida nueva que Él mismo me va a dar. Entonces, hermano, ya no sigas viviendo para ti mismo. El Evangelio no es añadir a Cristo a tu vida. No es que yo tengo mi vida así, ahora voy a añadir a Cristo. Voy a tomar palabras cristianas, voy a decir que soy cristiano, me voy a agarrar a comprar una Biblia, voy a ir los domingos a la reunión y ya soy un cristiano. No, 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 no es eso. Es rendir tu vida a Cristo. Un cristiano no es solamente el que añade a Cristo a su vida, sino el que se rinde completamente a Cristo. Y fíjense cómo ahora Jesús lleva esto al llamado más claro, en el 26 y último. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Entonces, si a alguien se dice ser un servidor de Dios, aquí Jesús está hablando algo personal. No lo está haciendo en general, lo está haciendo personalmente, individualmente. El llamado le dice, sígame. Porque aquí lo lanza, fíjate, si alguno me sirve, si estamos hablando que Jesús, hay una multitud ahí con él, y él lanza esta palabra, dice, si alguno me sirve, si alguno de ustedes de verdad quiere servirme, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Porque aquí Jesús no nos está diciendo, admírenme, escúchenme. No, no, no. Él está siendo claro y está diciendo, síganme. Como en otro momento lo dijo, aquel que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Primera de Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nótense aquí algo, hermanos, dice Pablo, para esto fuisteis llamados. ¿Fuisteis llamado para qué? Para que así como Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ahora nosotros sigamos sus pisadas. Sigamos a Cristo. Nosotros nos decimos cristianos porque nosotros seguimos a Cristo. Todo aquel que se dice cristiano es una persona que sigue las pisadas que Cristo hizo. Y donde yo esté, allí también Él estará como mi servidor, dice. O sea, donde vaya Jesús, ahí estaremos todos aquellos que nos seguimos o nos decimos servidores y seguidores de Cristo. Entonces, seguir a Cristo implica que donde Él está, ahí también estaremos nosotros. Que el camino de la cruz, también nosotros lo tenemos que cargar. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y esto es algo glorioso, iglesia. El mundo honra al que se exalta a sí mismo. Honra al hombre, honra, ya les dije, es eso que ellos conocen como gloria. Piensan que es gloria, ellos se exaltan en sí mismos. Mas Dios honra al que se rinde a Cristo Jesús. Y Santiago 4:10 dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Aquel que se humilla. Aquel que viene delante de Dios y se rinde, Señor, perdóname. Señor, te necesito. Señor, ¿de qué manera puedo servirte? Quiero seguirte. Aquella persona dice,
delante del Señor, si lo haces, Él te va a exaltar. Un cristiano no debe de buscar la exaltación del hombre. Un cristiano debe de buscar la humillación delante de Dios. Y después, como recompensa, el Señor te exaltará. No al revés. A veces esa es la equivocación del cristiano. El cristiano piensa que porque ya viene a Cristo, porque Cristo ya murió por él, entonces quiere venir a buscar ser exaltado, pero no quiere ser humillado. Y a veces cuando hablamos de humillación, habla de ¿qué? De despojarnos de nuestro pecado, de despojarnos de nuestra mala vida, de despojarnos de lo que éramos antes. Iglesia, escucha esta mañana y llévate esto esta mañana. La vida verdadera solo se encuentra cuando morimos a nosotros mismos y seguimos a Cristo en el camino de la cruz. No hay otra forma, no hay otra manera. Si tú verdaderamente te dices ser cristiano, vas a encontrar esa vida cuando mueras a ti mismo y cuando sigas a Cristo y vayas hacia el camino de la cruz juntamente con Él. Porque entonces este pasaje lo que nos está dejando es frente a una decisión inevitable. Porque todos queremos vida. Pero no todos estamos dispuestos a morir. No todos estamos dispuestos a dejar nuestra vida pasada. O la vida como la llevamos. Queremos a Cristo, sí. Pero no queremos la cruz, no queremos cargar nuestra cruz. Queremos que todo sea bonito y maravilloso. Queremos fruto, pero no queremos dar entrega. ¿Cómo vamos a obtener un fruto si no entregamos, si no nos rendimos? Y Jesús es específico, Jesús es claro. Si no hay muerte, no hay vida. Si no hay rendición, no hay un verdadero discipulado. Aquel que verdaderamente dice, soy un discípulo, soy un cristiano, es aquel que ya murió a su vida pasada y aquel que se está rindiendo todos los días para poder ser un discípulo genuino que busca al Señor. Así que hoy examínate, ¿estás reteniendo tu vida o la estás entregando a Cristo Jesús? Porque iglesia, al final, o te aferras a ti mismo y lo pierdes todo, o te rindes a Cristo y lo encuentras todo en Él. Y el llamado sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Jesús no está diciendo admírame. Jesús no está diciendo solamente escúchame. Jesús está diciendo sígueme. Y seguir a Cristo siempre pasa por morir para vivir verdaderamente. Ponte de pie. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, al escuchar tu palabra hoy reconocemos que muchas veces hemos querido la vida pero sin la cruz. Hemos querido seguir a Cristo pero sin morir a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque nos aferramos a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestra propia vida. Cuando tú nos llamas a rendirnos y a rendirnos todos, Señor. Hoy, Señor, entendemos que la vida verdadera no se encuentra en conservar, sino en entregarnos completamente a ti. Gracias, Señor Jesucristo, porque sabemos que por ti, Señor, no evitaste, Señor, la cruz. No la guardaste, Padre eterno, Señor, no hiciste, Padre eterno, Señor, de despreciar esa cruz, para que nosotros hoy, el día de hoy, podamos vivir en abundancia y eternamente junto contigo. Que esa obra, Señor, de tu corazón, Señor, esa obra, Padre eterno, Señor, pueda también, Señor, ser una obra, Señor, en nosotros mismos. Rompe todo orgullo, rompe toda autosuficiencia, todo amor, Señor, desordenado por este mundo. Danos, Padre, un corazón dispuesto a morir a nuestra vida para poder vivir en ti. Enséñanos a seguirte de verdad, no solo con palabras, Padre, sino con una vida rendida, obediente, fiel a ti. Que no seamos oyentes solamente, sino verdaderamente discípulos que toman su cruz cada día y que al perder nuestra vida por causa de Cristo, la encontramos para Él y para siempre. Te pedimos todo esto, Señor,
Y te pedimos, Padre eterno, que nuestra vida pueda ser un ejemplo para las vidas de los demás, para las vidas que están a nuestro alrededor, Señor. Que podamos despojarnos, Padre eterno, de nuestra vida, de amar, Señor, las cuestiones del mundo para poder rendirnos plenamente a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.